Muy bien, entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Apreciamos inmensamente su esfuerzo y su dedicación. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Damos una cordial bienvenida a los estudiantes que se conectan por primera vez. Estamos acá para estudiar juntos la palabra de Dios y sobre todas las cosas seguir regocijándonos en las promesas cumplidas de Dios, en la gracia infinita y en su misericordia y paciencia que tiene con cada uno de nosotros. Continuamos con la lección 2 del curso La Nación Elegida y hoy vamos a enfocarnos en la lección de hoy. El objetivo de esta lección es ver cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Demostró su poder, su paciencia y demostró su amor infinito por su pueblo, ¿verdad? Aunque ellos pensaron que ya se había olvidado Dios de ellos, todo lo contrario, cuando Dios vio justo y necesario actuar por el bienestar de su pueblo, lo hizo y lo sacó a su pueblo con una destreza de su poder. Eso vamos a estudiar hoy, pero vamos antes a inclinar nuestras mentes, nuestras cabezas a los pies de Cristo y empezamos con esta oración. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a pasar un poquito, una repetición con las pautas o las, no reglas, pero los consejos de Academia Cristo, llegando preparados, viendo el video, leyendo los textos bíblicos, que para esta vez nos tocó leer bastantito, pero damos gracias al Señor por eso y es mucho mejor para conocer el contexto de la historia o la historia como tal. Siendo puntuales, tenemos la hora que hemos designado para este curso y gracias al Señor ustedes se están conectando puntualmente. También respetamos a los profesores que nos sirven, a los compañeros de la clase y también el grupo de WhatsApp. Entonces, como ya ustedes recibieron la instrucción, la orientación de nuestro director académico, que hay 3 grupos, el grupo oficial para enviarles la información de la clase es este grupo y hay otros grupos para que puedan ustedes interactuar con sus compañeros de clase. Entonces, este grupo es única y exclusivamente para las tareas, para los videos, para las grabaciones y algún mensaje de su instructor. Muy bien, damos la bienvenida a Iván Piedra. Bienvenido, hermano. Buen día. ¿Cómo está Buenos todo? días. Sí, ¿Todos están bien? ¿La familia bien? gracias a Dios, bien, pero ya nos estamos suspendido el trabajo de la consulta externa porque estaban secuestrando acá. Ayer se metieron al hospital Teodoro Maldonado, iban a secuestrar a los médicos, iban a ir a otros hospitales. Entonces nos dieron estos días que no hay suspendida la consulta externa. Entonces estamos en esa, la preocupación de yo no estoy yendo ahorita, me quedé. Y entonces estamos conectándonos qué pasa en el hospital, porque en el Teodoro Maldonado se habrá enterado, secuestraron, amenazaron a médicos y todo eso. Entonces estamos en esa preocupación. Qué bueno, hermano, que esté en casa. Sí, todos estamos orando por nuestra patria. Excelente, entonces continuemos. Vamos a empezar con la actividad que les tocó hacer a ustedes. Yo sé que les tocó leer muchos capítulos de Éxodo, pero vamos a ver cómo les fue. Entonces vamos a ver, pueden mencionar las primeras 9 plagas, las primeras 9 plagas. A ver,
Seguimos adelante. Rosalba, Muy buenos días. luego vamos con Andreina. La primera plaga es de sangre, la segunda plaga es de ranas, la tercera fue de piojos, la cuarta fue de moscas, la quinta fue para la plaga para el ganado, del ganado, la sexta la plaga de úlceras, la séptima la de granizo, la octava de langostas, la novena de tinieblas. Excelente, muy bien, gracias, hermana, muy bien dicho. Era Rosalba, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Vamos con Andreina. Cuéntenos, en su opinión, ¿cuál de estas nueve cree usted que fue la más dura para el pueblo de Egipto? Muy buenos días, bendiciones para todos. Para mí yo creo que la más dura sería la de granizo, porque ahí dio muerte tanto al ganado como a los egipcios. Entonces me parece que esa fue la más dura, a mi parecer, porque hubo muerte en toda la parte de Egipto, más Dios preservó a su pueblo, a los israelitas. Excelente, muy bien. ¿Alguien más para ustedes que... Alexa, adelante. Hola, buenos Ya, días. Alexa, uno a la vez, por favor. sí, ok, perfecto. Para mí la plaga más fuerte es la conversión del agua en sangre, porque como sabemos, el agua pues es el elemento fundamental para todos los seres vivos. Entonces, al no tener agua, afecta a sembríos, afecta a la gente, afecta a los animales y pues no tenían una forma, una alternativa de conseguir el agua, ¿no? Entonces, para mí esta es la que ataca todos los puntos y les deja realmente inhabilitados, inclusive al cavar pozos, Gracias, Alexa. Le perdimos la última parte. Muy bien dicho. un esfuerzo adicional con la perspectiva de que probablemente no esté el agua. Gracias, Alexa. Se le puso en silenciador al finalizar. Escuchamos a Diana. ¿Algún para usted? ¿Cuál de estas nueve fue la Bien. más que le llamó la Hola, atención? hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Para mí la más dura fue la plaga de los piojos. Pues ya lo digo como de manera personal, como que ver tanto piojo y estaba invadido todo totalmente de piojo, para mí sería como algo muy impresionante. Pero tenía una pregunta. Lo que Sí. pasa es que ahí siempre dice que Dios endureció el corazón del faraón. No entiendo. Entonces, ¿por qué Dios endurecía el corazón? ¿O será que de pronto está en ese lenguaje y tiene otro tipo de traducción? No, sí, gracias por la pregunta. Sí, tiene razón. El Señor ya veía el orgullo y la arrogancia de este rey, ¿verdad? Ah, Dios sabía, ya le dijo a Moisés antes de que él pues emprendiera el viaje o se enfrentara al faraón, que eso iba a suceder, ¿verdad? Ya su corazón estaba eh, más en lo que él podía hacer y tener, en su orgullo, en su arrogancia, que no iba a cambiar de parecer, ¿verdad? Am, mm, y ya eso Profesor. pasa con muchos, ¿verdad? El tiempo de gracia, ahorita estamos viviendo en el tiempo de gracia, pero llega un momento y el Señor nos quita ese tiempo de gracia por haber rechazado una y otra vez las promesas y viendo de cerca el poder de Dios. Gracias, ah, Diana, porque ok. acuérdese usted que Gracias. durante la historia notamos que el faraón decía, he pecado contra Dios, he hecho esto, ¿verdad? Y Sí. enseguida volvía a su orgullo, cambiaba de parecer y decía, ¿cómo que este Dios me va a venir y darme órdenes a mí? ¿Cómo que este Dios va a querer hacer que yo les deje ir a este pueblo que están bajo mi dominio, están
manipulados por mí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la arrogancia, no sé, la locura obsesiva por el poder, ¿verdad? Gracias por la pregunta, hermana. Gracias. Alexa, adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una? Escuchamos a Alexa y luego preguntamos a alguien más si alguna de las Y plagas fue le pareció ujú, más difícil para usted. sí, no, perdón, se quedó la mano levantada de la participación previa. Yo Gracias, sí hermano. quería acotar algo, profesor. Sí. ¿Aló, Adelante, me escuchan? Andreina. Sí, sí, y luego vamos con Pedro. Profe, sí, quería acotar algo con respecto a lo que preguntó la hermana sobre el endurecimiento del corazón del faraón. Pues una de las cosas, como bien usted lo dijo, es por el orgullo del faraón, pero también la historia nos habla que Dios se glorifica en nuestras debilidades y que Dios de alguna u otra manera se vale para mostrar que Él es el Todopoderoso, para mostrarse aparte su misericordia para con su pueblo. Entonces, digamos que Él utilizó al faraón para glorificar, para que se dieran cuenta que Él es el Todopoderoso, que si su pueblo se vuelve a Él y clama a Él, Dios los escucha. Entonces, digamos que eso fue también parte de la voluntad de Dios y del designio de Dios. Gracias, Andreina. Sí, y el texto bíblico nos dice que para mostrar el poder de Dios, quién está en control de absoluto, ¿verdad? Gracias, hermana. Bien dicho. Pedro, adelante. Le escuchamos. Buenos días, hermano. Que el Señor lo bendiga. Buenos Eh, días. bueno, bueno, hermano, vea, aquí de la pregunta que está haciendo, pueden mencionar las primeras 9 plagas. Estuvo la plaga de sangre, la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de la úlcera, la plaga del granizo, la plaga de la langosta y la plaga de la oscuridad. Ujú. Estas son las primeras 9 plagas. Y usted dice que cuál fue la más dura de estas 9 plagas. Según su opinión. Bueno, Ajá. yo pienso que la plaga más dura, entre estas 9 está una que fue la más dura que no está allí, que es la muerte de los primogénitos. Ujú. Para Ya, mí bueno, esa fue, sería la 10ª. exacto, esa es la 10ª, pero de estas 9, para mí sería la de la oscuridad, Ujú. porque en ese momento se perdió el contacto de todo el pueblo, pues ninguno miró a ninguno, había una tiniebla allí y se llama la plaga de la tiniebla. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿Era Iván? Iván, hermano, adelante. Desactívelo el micrófono, por favor. Sí, Ahora es sí. lo que usted mismo mencionó y que sabemos que es la arrogancia que tenía el faraón y que, como decía, aceptaba. ¿Sí me escucha? ¿Sí me Sí, escucha? sí, sí, Entonces sí. es Adelante, hermano. la arrogancia que él tenía cada vez y cuando él cedía y después otra vez volvía a decir, no, pues no puede ser. Y llegó el momento pues que ya todas las plagas no le hacían nada, o sea, él seguía arrogante y como si falseaba, que él le prometía que iba a dejarlos ir, pues entonces ya en la última vez, pues ya prácticamente hubo que, como dijo el hermano anterior, que ya tuvo que de los primogénitos morir, y entonces ahí que ya él, como quien dice, ya cede, pero después otra vez, cuando ya se van, como dice, retoma otra vez, no, ¿por qué? Los manda, como dice, a capturar otra vez, pero ya ahí fue que pasó lo siguiente, porque cruzan el mar rojo, se abre Gracias, el Iván. mar. Okay. Muy bien. Excelente, hermanos. Excelente trabajo, hermanas en Cristo. Gracias por su fiel y dedicado trabajo al Señor, investigar, analizar y también pues aquí participar en vivo. Entonces vamos a avanzar a la historia como tal, la Pascua, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en los textos bíblicos que nos tocó leer, los capítulos 10 hasta el 12. Entonces vamos a usar el método de las 4C para analizar la historia, para recordar el tiempo cuando sucedió, el propósito por el cual el Señor usó esta estrategia para salvar a su pueblo de la muerte.
¿Ah? Entonces vamos a hacer la pregunta antes de avanzar. En una línea, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este texto bíblico? ¿Alguna cosita que realmente ya la ha leído antes, ya la ha meditado, pero esta vez volviéndola a leer detenidamente, identificando a los personajes, los objetos, el lugar, el problema? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Una línea cortica nomás. Diana, le ponemos en el campo de batalla. No, es que se quedó la mano levantada. Ok. Qué pena. Rosalba, hermana, adelante. Una de las cosas que me llamó mucho a mí la atención es cómo Dios, en medio de tanta mortandad que iba a haber, iba a guardar a su pueblo, iba a guardar a sus niños, iba a guardarnos a los elegidos. A pesar de todo lo que se estaba viviendo, Él nos tenía presentes y nos iba a cuidar. Y en medio de eso era por medio de la sangre del Cordero. Amén. Gracias, Rosalba. Me encanta su comentario. Siempre Dios protege a sus hijos. Adelante, Alexa. Sí, lo que a mí me llama la atención es justamente lo que una de las compañeras mencionó al inicio, porque Dios más bien endurecía cada vez más el corazón del faraón en lugar de hacerlo más blando y de generar que ceda, pero él obviamente tenía dentro de sus propósitos enviar las 10 plagas con un objetivo y demás en el que justamente, como mencionaba Rosalba anteriormente, pues es la forma de transmitirnos un mensaje, la forma de proteger y tal vez la forma de dejar una lección. Por eso es que el faraón no cedió a pesar de todo lo que le cayó encima. Gracias, Alexa. Y sí, y al fin, hasta como dijo nuestro hermano Pedro, después que los dejó ir, los persiguió para volverlos y explotarlos de nuevo, ¿verdad? Entonces, seguía con su testarudez, ahora ya se convirtió en algo personal, ¿verdad? Y ¿cómo puede ser que este pueblo al cual yo lo tengo dominado ahora quiere salirse con las suyas, ¿verdad? Pedro, adelante. Gracias, hermano. A mí me llamó mucho la atención del tema, donde dice que las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Ahora, me gusta mucho ese tema porque ahí está representando la luz de Cristo. Eh, esa luz divina que estaba allí en protección de los israelitas que eran el pueblo de Dios. Y esa misma luz sigue hoy en día en nuestras vidas, en la de los cristianos. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Dios protegió a su pueblo. Leímos el texto que no se murieron las vacas de ellos, no pegó el granizo, no habían muchas cosas. El pueblo bajo la mano de Dios protegidos, ¿verdad? Y así mismo estamos nosotros. Diana, querida, adelante. Diana Valverde, su comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. No, es que se quedó la mano levantada y no sé cómo quitarle. Qué Hay pena. sí, hay un botoncito ahí donde lo levantó, ahí mismo lo aplasta otra vez y fácilmente va a caer. Ah, ya. Ahí está. Muy bien. Excelente. Entonces, gracias, Fabián. Fabián, escuchamos su comentario. Profesor, y yo la levanto y no aparece la mano levantada mía. No he podido participar. Soy Levante la mano, Nidia. así también puede hacer. Esta, si no funciona la Ah, artificial, perfecto. la Sí, más no, efectiva. Pero ok, vamos a darle oportunidad a Fabián y luego va usted, Nimia. está ¿Ya? bien. Ok. Chévere. Gracias. Pastor, a mí, pues todo este texto bíblico me lleva a pensar que no hay nada más grande que es estar bajo la cobertura del Todopoderoso. Gracias, Fabián. Bien dicho. Adelante, Nimia.
El micrófono, hermana, ahora sí. Nimia, desactive el micrófono para escucharla, por favor. Ok, primeramente para el faraón, Dios iba a mostrar que él era el poderoso, ¿verdad? Pero también para enseñarle a su pueblo cómo él hacía el cambio o la discernación entre su pueblo y el pueblo egipcio. Era una enseñanza y esto nos sirve también a nosotros, que aunque estamos en el mundo, somos sus hijos y Él está pendiente de todo lo que nos ocurre. Y Él al momento más preciso, ahí está nuestro Dios. Bendiciones para todos. Gracias, Nimia. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a las preguntas. Gracias por tus comentarios. Muy, muy bien dicho. Sí, es una historia maravillosa en la que al fin nos regocijamos en ver el poder de Dios. Gracias a su acción, a su intervención, hoy estamos estudiando su palabra y regocijándonos en el rescate milagroso, poderoso que hizo a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Alexa, si usted tuviera la bondad de decirnos los personajes de esta historia, Pedro, los objetos y así sucesivamente las personas que vayan levantando la mano. Adelante, Alexa, le escuchamos los personajes de la historia del Éxodo capítulo 10 y hasta el 12. Perfecto. Tengo a Moisés y Aarón como su hermano, a Dios, al faraón Ramsés, a todo el pueblo de Egipto, a todo el pueblo de Israel. Y esos tengo yo como los personajes. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Sí podemos agregar el ángel exterminador. Podemos agregarle los primogénitos de todo Egipto. Muy bien. Excelente. Seguimos con los objetos de la historia. Pedro. Adelante, hermano. Gracias, Pedro, le hermano. escuchamos. Bueno, aquí los objetos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, entrecortado, pero siga nomás. Correcto. Entonces, allí se pueden ver varios objetos, pero yo saqué lo más importante. La vara de Moisés, saqué el horno, saqué el oro, la plata, la casa que se mencionaron allí y el marco de las puertas donde se colocó la sangre. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Si desea de pronto para que tenga mejor señal, quitar el video para que agarre un poquito más la señal, Pedro. Excelente. Muy bien, entonces seguimos con, sí, también podemos mencionar algunos objetos como las hierbas amargas, el cordero, el manto, las sandalias, el cinto que estaban como cuando iban a salir, ¿verdad? Entre otras cositas, pero excelente identificación. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Y le vamos a dar la oportunidad a Raúl. Raúl, dándole la bienvenida. ¿En dónde ocurrió esta historia de la Pascua, de la salida del pueblo de Israel? Muy buenos días, estimado profesor, y gracias a misericordia a cada uno de los participantes. Les saluda Raúl Rivero de acá de Perú. Bueno, en particular, la Sagrada Escritura nos insta, el lugar donde que ocurrió es, por ejemplo, en el pueblo de Egipto, ¿no? Para poder salir, para poder liberar, mejor dicho, donde que el pueblo de Dios estaba cautivo 430 años. Entonces, eso sería el lugar más principal. Muchas Gracias gracias. a Raúl, muy bien dicho. Jackson, ¿alguna acotación? Sí, ¿Algo menciona adicional también aquí? la ciudad, ¿no? La ciudad en Egipto es Ramesés, la ciudad donde se encontraban los israelitas.
exactamente donde salieron, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente identificación. Y podemos ver que también podemos decir que iba ida y vuelta porque Moisés siempre iba al palacio del rey, ¿verdad? Ahí entonces hablaba, le decía el mensaje de Dios, el mensaje del faraón. Estaba muy ocupado Moisés siendo el intercesor, siendo el intermediario entre Dios y el rey y obviamente entre su pueblo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia, querida Nimia? Cuéntenos todo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Nimia, el micrófono, por favor. Eso ocurre ya cumplido el tiempo que Dios había destinado para que estuviera su pueblo allí. 430 años, según las escrituras, estaban ellos allí siendo esclavizados. Y es allí en ese tiempo cuando el Señor Jehová quiere sacar a su pueblo porque se acuerda de su pacto hecho a Abraham. Entonces él decide sacar en ese tiempo a su pueblo de Egipto. ¿Cómo lo hizo? Con todas estas plagas para demostrar su grandeza y poderío y su amor por su pueblo. Porque una de las cosas es el amor que él estaba mostrando. También allí tenemos ese cordero pascual que es la sombra, lo que había de venir, cómo iba a ser sacrificado ese cordero que nos iba a dar la salvación para hoy nosotros, profe. Gracias a Nimia, muy bien, excelente. Entonces, cuando se cumplió 430 años, sí. Muy bien, gracias Nimia, ¿algún otro número que podemos ponerle ahí? ¿Cuántos años tenía Moisés, se acuerdan? Cuando Moisés tenía 80 años, 430 años después que estaban esclavos y que Moisés tenía 80 años de edad. Excelente. Con esos números está perfecto, ¿verdad? Aquí está una tabla más o menos donde empezó nuestra historia, ¿verdad? Los patriarcas, está Moisés, los jueces y los profetas. Y pues podemos decir como 1500 años antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si vemos la historia del pueblo de Israel, pasaron muchos eventos, unos más drásticos que otros. Sin embargo, en todo ese periodo, la mano de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios se mantuvo firme en toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema? Le damos la oportunidad a Fabián. Fabián, hermano, adelante. ¿Cuál es el problema de esta historia o los problemas que usted identificó? Pastor, bueno, yo como tal el problema que veo lo tiene más que todo es el faraón. Pues cada vez que Dios endurecía su corazón, porque sabemos pues que el corazón del faraón pues él quería estar gobernando sobre el pueblo de Israel. Entonces cada vez que Dios endurecía el corazón de él, las consecuencias, las pruebas para la ciudad de Egipto, para este lugar, era más difícil. Entonces ahí donde yo veía el problema lo tenía más que todo era él, porque si lo vemos, si demoraba un poquito más, era con el fin de que se completaran los 430 años exactos que Dios había prometido, o sea, libertar al pueblo de Israel. Gracias, Fabián. Y en el tiempo de Dios, ¿verdad? Adelante, Iván, y luego vamos con Régulo. Sí, el problema mayor era que la arrogancia que tenía este faraón de no dejarlos salir, de mantenerlos ahí oprimidos durante todo este tiempo, y por eso es que vivieron
plaga tras plaga, y él cedía, después otra vez se ponía terco. Entonces, el problema es que no quería dejarlos que sigan en la esclavitud, ese pueblo. Ese es el gran problema hasta que vino el Señor, Jehová, y ya les dio la libertad. Pero ese era el gran problema, que él los quería tener ahí sometidos. Eso. Gracias, Iván. Muy bien, seguimos con Régulo. Adelante, hermano. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los hermanos y hermanas. Yo veo varios problemas allí, pastor. Veo el primero, la soberbia, efectivamente, como lo dijo el hermano anterior, la soberbia de Faraón al negarse pues cumplir las peticiones de Dios. Ese es uno. El otro problema que yo veo es el miedo, la duda que tiene Moisés al principio. Tiene Moisés al principio y que bueno, que ese miedo lo pierde un poco cuando Dios se le manifiesta en la zarza que estaba en fuego. El tercero que yo veo es la falta de liderazgo. El otro problema que veo ahí era la falta de liderazgo, y obviamente esa falta de liderazgo en el pueblo hebreo era un problema, y Dios lo subsana a través de Moisés. El otro problema que veo es la esclavitud, el maltrato, la imposición, el dominio de uno con respecto a otro. Y eso obviamente va en contra de los principios, bueno, en ese momento de los principios del pueblo hebreo. Pues. Entonces yo veo esos Régulo. 5 problemas. Gracias. A la Seguimos orden. con Pedro. Pedro, adelante. Gracias, hermano. Hermano, yo veo un problema ahí, aparte de los que han visto mis hermanos, que también estoy muy de acuerdo con ellos, pero ahí había un problema, que el faraón, él tenía una comodidad con el pueblo de Israel, porque los tenía trabajando el doble. Ahora, ¿qué sucede? Que el faraón, cuando ve que le van a quitar la mano de obra, que era lo que le prestaba el pueblo israelí a él se opone de cierta manera. Y de hecho, cuando Moisés va por primera vez, él le dice, váyanse ustedes y dejen los niños, dejen las mujeres, que dejaran lo que tuvieran. Él quería seguir usando y disfrutando de los beneficios que le aportaba el pueblo israelita. Ese es mi aporte allí. Gracias, Pedro. Bien dicho, sí. Intereses personales. Ya vimos que casi una ciudad completa construyeron los israelitas, ¿verdad? Los pusieron a trabajar, lo explotaban terriblemente, ¿verdad? Si antes trabajaban bastante, esta vez, después, pues lo pusieron a trabajar el triple, el doble, ¿verdad? Seguimos con Raúl. Raúl, ¿algún otro problema fuera del que ya mencionaron nuestros hermanos, hermanas? Amén, mi estimado profesor. Bueno, analizando la Sagrada Escritura, a veces hay un problema trasfondo, muy aparte de la historia, ¿no? Que empieza desde muy atrás. Que, por ejemplo, ¿por qué vemos el pueblo de Israel llega a Egipto? A raíz de la maldad, del egoísmo de los hijos de Jacob. Y yo creo que también, muy aparte de todos los problemas que hubo en el pueblo de Egipto, el problema del pueblo de Dios, realmente de la descendencia de Abraham, también ha sido un problema muy grande, que es el olvidarse de Dios, a Jehová de los ejércitos, donde que realmente ellos han sido elegidos. Entonces, creo que, mira, han pasado 430 años de esclavitud, a veces por la desobediencia, y eso nos pasa también hoy en día, que muchas veces podemos ser escogidos por Dios, pero muchas veces seguimos siendo arrastrados a las cosas del mundo y estamos esclavizados realmente en el mundo. Y yo creo que ese de mi punto de vista, es un problema también, un trasfondo en la vida de no solamente del pueblo de Dios, también de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Gracias, Raúl. Sí, vamos a enfocarnos en el texto que leímos. Adelante, Diana. Y para avanzar un poquito, vamos a preguntarle la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y si se resuelve,
cómo se resuelve. Adelante, Diana. Y luego vamos con Nimia. Hola, sí, sí se resuelve el problema porque finalmente bajo la dirección de Dios Todopoderoso, Moisés y Aarón logran sacar al pueblo de Israel de Egipto y logran hacerlo libre de la esclavitud para empezar a servir a Dios pues como debe de ser. Gracias a Diana. La gracia, Bueno, el poder y la misericordia de Dios se hizo presente. Muy bien. Adelante, Nimia. Bueno, profe, en parte se soluciona el problema. Dios vence a los egipcios en el Mar Rojo, ¿verdad? Pero ahí está el problema nuestro. Igual, después ese pueblo, la desobediencia, ya Nimia, querida Nimia, en este caso específico vamos a ver la salida, la huida, ¿verdad? La ok, destreza, el poder hasta de ahí Dios. nada más. Bueno, No, todavía no llegamos al mar muerto, no al llegamos Mar Rojo. todavía. Está bien, profe. Bueno, el problema ahí resuelto. Salió el pueblo del Señor, como Él lo dijo, con todo el oro, con todo lo que le dieron los egipcios. Salió el pueblo del Señor. Esa noche comieron las hierbas amargas con el cordero. Gracias, ¿Sí? Nimia. Perfecto. Okay. Adelante, Pedro. Y seguimos con Wilbert. Pedro, Gracias, adelante. ¿Se gracias, resuelve el hermano. problema? Sí Enfocados se en el texto que resuelve nos tocó leer. correcto, sí se resuelve el problema, hermano. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, ya estamos claros cómo se resolvió con la participación del Señor, porque si Dios no participa allí, el problema no se resuelve. Entonces, el problema lo resolvió el Señor porque participó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sin el Señor no tenemos ninguna solución. Amén. Gracias. Amén. Aunque nos demos la vuelta, nunca vamos a llegar a ningún lado si no es por Dios actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Por su gracia, por su paciencia, por su misericordia. Fácilmente Dios le hubiera, no sé, enviado algo para reprenderle a este faraón, pero 10 plagas, un lapso de tiempo muy largo, ¿verdad? Todavía mostrando misericordia para que quizás se hubiera arrepentido el faraón. Wilbert, adelante. Pues complementando a todo lo que han dicho mis hermanos, yo creo que en la última plaga, y eso fue la clave para que hizo Dios ahí, pues al morir todos los primogénitos, Faraón toma la decisión de dejar en libertad al pueblo. Obviamente, ya dándolos en libertad, los persigue nuevamente, pero ahí ya ellos ya habían partido. Gracias, hermano, muy bien dicho. Excelente. Entonces, vemos la acción de Dios, la intervención de Dios por su pueblo, ¿verdad? Si recordamos el texto bíblico, ¿verdad? La gente, los líderes, los que estaban apoyando al rey, al faraón, decían, déjalo ir. Este hombre ya nos tiene hartos, viene con otras cosas, ya déjalo ir, ¿verdad? Y el rey terco, ¿verdad? Pero cuando ya fue personal, cuando fue algo con su propia carne, con su propia familia, ahí sí los dejó ir, pero más por ira, por soberbia que por convicción, ¿verdad? Excelente. Entonces, como ya bien dijeron ustedes, sí se resuelve el problema y le damos gracias a Dios que Él siempre resuelve los problemas monumentales de nuestra vida. Por más grandes, por más gigantescos que estos parezcan, la mano de Dios se hace presente y en nuestro caso específico, envió a un héroe del cielo para librarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del infierno. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es eso que atesoramos en nuestros corazones y por eso todos los días le damos gracias por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros.
Muy bien, vamos a concluir con las 4 últimas preguntas de la parte de consolidar. Y aquí hacemos las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Como ya dijimos, aquí le vamos a dar un título a la historia que leímos, de una línea o 2 líneas. Puede ser, y alguien me puede dar un título. Fabián, ¿qué título le daría a usted? Sí, pastor, yo le daría como título: El poder de Dios se manifestó sobre Egipto. Excelente, me gusta. Nimia, ¿qué título le daría usted a esta historia? Ahora sí. Ajá. Bueno, yo le colocaría la victoria del pueblo de Dios. Muy bien. ¿Sí? Ok. Sí, la victoria del pueblo de Dios. Puede ser también Dios actúa en favor de su pueblo y su poder se demuestra en sus acciones, ¿verdad? Muy bien. Rosalba, ¿qué título le daría a usted? Y luego vamos con Pedro. Y no sé si Wilber dejó la mano levantada o desea participar. Adelante, Rosalba. Dios le ayudó al pueblo como dio lugar. Utilizó miles de estrategias para ayudar a su pueblo. Gracias, Rosalba. Pedro. La liberación del pueblo de Dios. Muy bien. Andreina. Yo le colocaría: Dios se acuerda de su pacto y salva a su pueblo. Muy bien. Y concluimos con Nimia. Ya. Ajá. ¿Qué título le pondría? Ya le dije, profe. Ah, ya ve. Entonces, Régulo, por favor. Adelante. Lo siento, Nimia. Yo le pondría: Dios obra de múltiples maneras. Muy bien. Gracias, hermanos. Excelente. Muy bien, todos los títulos. Vemos la mano de Dios se hizo presente en el tiempo perfecto de Dios. Muy bien, vamos a la aplicación. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí nos ponemos en los zapatos. ¿De quién se pondría los zapatos usted? Pedro, hermano, adelante. Vamos con Pedro, Rosalba, Jackson. Aló. Sí, Hermano, siga nomás. yo el pecado que veo era la rebeldía, la dureza del corazón. Y eso lo aplicaríamos en la vida de nosotros, que debemos de dejar la rebeldía y escuchar la voz de Dios en todo momento cuando el Señor nos hable a través de su palabra. Gracias. Muy bien, gracias. Rebeldía, testarudez. En Rosalba. Yo me pondría también en los zapatos del faraón, en la dureza de corazón y el no querer escuchar, el estar sordo, que no querer escuchar lo que me hablan, lo que esto, sordo y ciego y de todo porque no quería escuchar para nada. Amén. Rechazar la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, Rosalba. Jackson, hermano, adelante. Sí, pastor, pues los pecados son los que presenta ahí el faraón, ¿no? Esa necedad, esa terquedad, pues la altivez, la arrogancia. Siempre quería cambiar los planes de Dios, diciéndole a Moisés que fueran los hombres solamente, que dejaran los niños o que dejaran los animales, pues. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas, cuando Dios actúa, nos hace pasar por situaciones pequeñas o un poco grandes, nosotros también contendemos con Dios porque queremos actuar a nuestra manera. Muchas veces pensamos, pues, lo que se nos ocurre, cómo queremos hacer nosotros la cosa, la situación, pero no le prestamos atención cómo son los planes de Dios, cómo Él quiere orar en nuestras vidas. Entonces, nos volvemos necios, como dice el Salmo 14:1, ¿sí? Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Y así, en esa situación, nosotros muchas veces caemos, a pesar de que somos sus hijos, a pesar de que somos conocedores de la palabra, muchas veces nuestras acciones nos llevan a ese punto del faraón. Gracias, Jackson. Gracias por su meditación y hacernos sano.
pensar en sus palabras. Gracias, hermano. Iván, adelante. Sí, el pecado principal es la arrogancia, la prepotencia del faraón, y por eso ustedes verán que Dios ve al arrogante, lo ve de lejos, y al humilde lo ve más cerca. Entonces, en nuestras vidas, a veces cometemos estas cosas, estas prepotencias, que podemos ayudar a alguien por decirle, y nos ponemos reacios. Pero en cambio, si uno es humilde y extiende la mano al que pueda ayudar, entonces Dios lo ayuda y abre puertas para poder uno seguir haciendo el bien al prójimo. Okay. Gracias, Iván. Muy bien. Ustedes ya identificaron nuestros pecados, ¿verdad? A veces también queremos hacer negocio con Dios. Recuerdan que el rey decía, ok, ahora sí ya les voy a dejar ir, pero después cambiaba de parecer. A veces nosotros también somos como las olas del mar, ¿verdad? A veces creemos, damos gracias al Señor, y otras veces casi ni siquiera nos acordamos que existe Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Nimia, adelante. Usted tenía la mano levantada. ¿En qué versículos? Cuando usted leyó este texto bíblico y lo hizo personal esta historia, ¿qué palabras le llamaron la atención? Adelante, Nimia. Luego vamos con Fabián. Nimia, el micrófono. Querida Nimia, desactive el micrófono, no le estamos escuchando. En el 12:1, donde Dios establece la Pascua. Dios establece la Pascua como un culto a Él, al pueblo de Él. En el 12:1. ¿Sí? Muy bien, Sí. estableció la Pascua. Pero, ¿qué hizo los detalles ahí? ¿Qué hizo Dios para salvar a su pueblo? ¿Qué usó? Él les dijo que tomaran un becerro, ¿verdad? Un cordero. Un cordero, y ese cordero iba a ser sacrificado, y ellos debían de colocar en el dintel, primeramente esa sangre lo iban a colocar en el dintel de sus puertas, para cuando el ángel pasara, el que iba a dar la muerte a los primogénitos, no los tocara. Entonces allí veo la mano de Dios una vez más, ¿verdad? Apartando a su pueblo y dándole la sangre de ese cordero, que identificaba que era su pueblo que estaba allí. Y ahí fue donde... Gracias, Nimia. Ok. Con eso ya, muy bien, gracias. Escuchamos a Fabián. Pastor, ¿me escucha? Sí, adelante, hermano. Listo, yo pues más que todo en el capítulo 12, en el versículo 41 y 42, el 41 donde nos indica que ese día se cumplía los 430 años que el Señor iba a manifestarse para cumplir su promesa, y en el 42 dice, en la Nueva Versión Internacional, aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas, pero eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Gracias, Fabián. Muy bien, obra de Dios, ¿verdad? Pedro, ¿en qué versículos ve el amor de Dios para usted personalmente? ¿Qué ha hecho Dios con su vida, verdad? Gracias, hermano. Yo lo veo en el capítulo 12, verso 13 y verso 14, que dice, la sangre que colocarían en el marco de las puertas sería la señal que cuando él pasara, iba a pasar de largo y no habría ninguna plaga que los destruyera
a los israelitas cuando el ataque fuera contra Egipto. Gracias, Y hermano. en el Bien. 14 dice que ese día celebrarían perpetuamente la fiesta de agradecimiento y recordarán para siempre el amor de Dios allí. Excelente, muy bien. Entonces ya vimos aquí, vamos a pensar en los siguientes puntos, ¿verdad? ¿Cómo era el cordero? Era sin mancha, sin defecto, ¿verdad? ¿Qué hizo la sangre de ese cordero? Les libró de la muerte. Todo eso nos lleva al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando miró acercándose a Jesús hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Verdad? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y con su bendita sangre pagó el precio justo de nuestra redención y nos lavó de todas nuestras iniquidades. Me encanta el pasaje bíblico de Primera de Juan 1:7 que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y también vale la pena, ¿verdad? Recordar que Primera de Pedro es un hermoso pasaje bíblico que nos muestra que nuestra redención no fue pagada ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, eso nos recuerda aquella Pascua. Hermano, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta allí, ya que tocó ese tema de Primera de Juan 1:17? En Primera de Juan 1:7. capítulo 1, verso 8 dice que si alguno dice que no es pecador, se convierte en mentiroso, porque todos han sido pecadores. Entonces aquí este versículo aclara, pues, porque hay mucha gente que todavía sigue pensando que si está dentro de Cristo sigue siendo pecador. Yo creo que Cristo nos limpió, nos purificó y nos justificó delante del mundo. Excelente, muy bien. Bueno, acuérdese, hermano, que vamos a seguir pecando hasta el último suspiro de nuestra vida. Somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Que reconocemos nuestros pecados, nuestra iniquidad y nos postramos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es el consuelo que usted y yo, después de haber cometido un pecado que ofende al Señor, que ofende a nuestros prójimos, que nos ofende a nosotros mismos, nos postramos a los pies de Cristo, pero Él quiere ver nuestro arrepentimiento genuino, sincero, y no podemos jugar con la gracia de Dios porque Él ve nuestros corazones, ¿verdad? Pero todos los días seguimos ofendiendo a Dios en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Andreina. Sí, quería acotar eso que estaba comentando el hermano. Sí, Dios nos dio el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo por su gracia y por su misericordia. Pero como usted lo dice perfectamente, nosotros somos imperfectos, somos pecadores. Pecamos con nuestra forma de hablar, nuestro pensamiento, nos airamos. Tenemos muchos sentimientos que nos pueden llevar al pecado. Y por eso siempre debemos orar a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos perdone el pecado y para que nos renueve nuevamente como criaturas, como personas, para que renueve nuestro corazón. Realmente, pues en el día del juicio es que vamos a entregarle a Él todas nuestras acciones, aunque ya somos salvos y somos perdonados por la gracia de Dios, pero igual debemos seguir buscando cada día esa santidad de nuestro Señor. Gracias, Andreina. Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo pone en nosotros, en el cristiano, tanto el querer como el hacer, ¿verdad? En gratitud, el cristiano anhela servir al Señor y va a vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, los frutos de nuestra fe tienen mucho, mucho que ver. Aquí en la tierra no va a haber perfección. Un amigo dijo una vez, ¿verdad? Aquí no somos perfectos en la tierra, no lo seremos jamás, pero sí somos diferentes.
diferentes no por nuestras propias acciones, sino por la obra de Dios en nuestras vidas, como actuó en la vida de los israelitas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Cristo es el Cordero de Dios, perfecto, santo, inocente, murió por nosotros. ¿Merecía el pueblo de Dios ser rescatado de la esclavitud? La respuesta clara, rápida y precisa es no, porque siempre daban la espalda a Dios. ¿Merecíamos nosotros, con el corazón en la mano, ser rescatados, ser redimidos, ser amados por Cristo, por Dios? No lo merecíamos, pero en las cosas de Dios no es cuestión de merecimientos, sino de gracia, de paciencia, de amor, de compasión y de misericordia que Dios tiene por nosotros. Excelente. ¿Qué pediré? Ya con todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un pasaje bíblico que siempre me llama la atención y es mi pasaje favorito de Primera de Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Somos justos, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Con eso seguimos. ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra? ¿Qué pediría? Adelante, Andreina, y luego vamos con Nimia. Pues yo pediría que su Espíritu Santo cada día crezca en mí, que renueve mi corazón, que no haga un corazón endurecido a lo que hay en el mundo, porque hay muchas personas que necesitan de Dios, que necesitan esa fe, esa esperanza y saber que hay un Dios que los ama, hay un Dios que nos quiere, hay un Dios que a pesar de nuestros pecados nos perdona y nos espera con los brazos abiertos, siempre y cuando le busquemos de corazón. Gracias, Andreina, el Dios misericordioso que está ahí siempre con nosotros. Nimia, adelante. Bueno, yo le pediría a mi Dios que me ayude a través del Espíritu Santo a serle obediente. Cuando nosotros obedecemos a la voz, a la palabra que tenemos acá, que es la Biblia, ahí Él nos va a ayudar con su Santo Espíritu a apartarnos de lo que a Él le desagrada, ser obediente, ser santo porque yo soy santo, dice la palabra. Gracias, Nimia. Gracias. Nomás una cosita ahí, la triste y mala noticia es que no podemos hacer eso. No podemos ser santos como Dios es santo, ¿verdad? Lo que sí podemos es creer en el que sí fue santo y perfecto por nosotros, es en Jesucristo, ¿verdad? Los frutos de fe, el evangelio, la motivación espiritual, es dar gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Y cuando nos enfocamos en hacer las cosas por gratitud, son muchas de ellas invisibles, ni nos damos cuenta que ya estamos haciendo, ¿verdad? A veces cuando nos esforzamos en ser obedientes a Dios, caemos en la ley. Estamos haciendo algo para que Dios me trate bien, para que Dios me quiera. Cuando todo lo que hacemos es en gratitud por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Entonces, eso nomás quería acotar. Y el Espíritu Santo nos muestra, hay veces que uno hace, ¿verdad? Sirve al Señor sin darse cuenta. Y otros notan en nosotros diciendo, pero ¿cuándo hice eso? ¿Verdad? Una historia linda que siempre me llama la atención es cuando el Señor en el cielo, ¿verdad? Está separando los machos cabríos de las ovejas y les dice, vengan a mí benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber,
y así sucesivamente. Y esta gente, estos siervos de Dios con las bocas abiertas, le preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Y el Señor les dijo, cuando hicieron con alguno de los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo. Entonces, los frutos de fe de un cristiano, la gran mayoría son invisibles, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, no lo buscamos, no andamos con una lista de un cuaderno diciendo, oh, esto voy a hacer hoy. Otros notan, ¿verdad? Nosotros somos luces, la luz de Cristo resplandeciendo hacia los demás. Gracias, hermanos. Pedro, ¿tenía algún comentario? Sí, gracias, hermano. Raúl, también Bueno, después. yo pediría que me enseñe a vivir dentro de los principios bíblicos, porque la palabra de Dios tiene muchos principios. Entre esos principios, amarnos los unos con los otros, darle la mano al caído, cumplir con los mandamientos. Poco a poco que nos enseñe y nos dé discernimiento para entender. Gracias. Gracias, Pedro. Raúl. Bueno, amado hermano, en particular, yo pediría ahí, primeramente, tener un corazón de gratitud y que Dios obre en mi vida, como dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, benignidad, paz, gozo y alegría. Entonces, yo creo que también pues, a cada uno de mis hermanos, que Dios también le dé, dice la palabra de Dios, el primer fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor, ¿no? Entonces, sea también para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a concluir con esta parte. Podemos decir que hay una gran diferencia entre escuchar y oír la palabra de Dios. Escuchar significa poner como el oído a algo que Dios nos está hablando mediante su palabra, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual y motivados por el Espíritu Santo que nos lleve a escuchar las palabras de Dios en nuestra vida personal como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Muy bien, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito. La Biblia es cristocéntrica, entonces desde el principio hasta el fin vemos que habla siempre de Cristo. Allá desde Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, justo después Dios le ofreció enviar un Salvador. Y de ahí, por los años que vinieron, la historia del pueblo de Israel, Dios siempre mantuvo esa firme promesa de que de ahí iba a salir un Salvador, y bendito sea Dios que lo envió, ¿verdad? Y nosotros ya somos los beneficiarios de la obra redentora de Cristo. En la Biblia, de principio a fin, encontramos la ley y el Evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado, pero el Evangelio nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Toda la Escritura se centra en Cristo y toda la Escritura es verbalmente inspirada por Dios. Entonces hay tantos pasajes bíblicos que nos muestran que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perfecto, santo, sin mancha, ¿verdad? Quien pagó el precio justo de nuestro pecado, verdadero Dios, verdadero hombre para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Entonces voy a leer aquí Primera de Pedro 1, 18, 20, que dice, ¿verdad? El Cordero de Pascua era sin mancha. Pedro dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces ahí está una bendición del cielo, que usted y yo tengamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro
este protector diario que nos libra del enemigo de Satanás, y tenemos la bendita palabra que es la espada que derrota a Satanás cuando los ataques feroces se acercan. Conclusión, usted y yo hemos sido rescatados de la esclavitud eterna por el poder de Dios, por los méritos de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la gracia de Dios, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes hoy y siempre. Entonces, vamos a también hablar un poquito del proyecto final. Ustedes van a tener un proyecto final de 10 preguntas. 10 preguntas van a tener en este proyecto final. El mismo, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué significa el nombre Jehová? Usted, acorde a la Biblia, lo va a escribir ahí con sus comentarios en sus propias palabras. También describa las 3 etapas de la vida de Moisés, ¿verdad? Son preguntas que estoy mencionando que van a estar en su proyecto final. Ahí hablamos del nacimiento, ¿verdad? Los 40 años, 80 años y 120 años cuando murió. Entonces, nacimiento, vida, podemos poner obra que el Señor le llamó y finalmente su muerte. Entonces, hay otras preguntas también, como una de ellas, ¿qué paralelos vemos entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo? ¿Verdad? Los paralelos son que el Cordero tenía que ser escogido sin mancha, sin defecto, inocente, murió era sacrificado por el pueblo de Israel, que era una sombra de lo que estaba por venir de Jesucristo. Jesucristo fue sacrificado inocentemente, no cometió pecado alguno, murió por nosotros como nuestro sustituto y pagó el precio justo de nuestra redención. Muy bien. Aquí está lo que estuvimos hablando ahorita, la palabra de Dios. Nos conecta con Dios. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Regulo. Pastor, una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Por qué si hay tantos hechos, bien sea por palabra o por evento, donde nos indica que Jesús efectivamente fue el cordero que sacrificamos para podernos salvar? ¿Por qué el pueblo de Israel, que es su pueblo elegido, no lo admite, no lo acepta? Excelente pregunta, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, el pueblo israelita, pensaba que un rey iba a librarlos de la opresión de los romanos, que iba a haber como un linaje, como un rey, ¿verdad? Para ellos, el Cristo nacido en Belén, humilde, hijo de José y María, para ellos no encajaba para nada. Es decir, este no puede ser el Mesías prometido. Y todavía siguen esperando, no ha llegado, acorde a sus perspectivas, ¿verdad? Que tenía que ser uno que luche, que ponga un poder en el pueblo, que venga, que muestre rebeldía, que haga específicamente en el caso de los romanos, que les libere de esa esclavitud, ¿verdad? De esa opresión. Pero Cristo era todo lo contrario. Cristo decía, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo era espiritual y por eso no lo creían, ¿verdad? No, lo trataron pues malísimo, diciendo que con qué autoridad, quién eres tú. Tú eres de Nazaret, hijo de José y María, de ahí nadie ha salido nada, ¿verdad? Aunque sabían las escrituras, aunque veían la conexión perfecta, aunque encajaban todas las piezas del rompecabezas de Dios, no querían creer. Incredulidad. Pastor, entonces en función de eso le hago esta pregunta. ¿Sigue siendo Israel el pueblo elegido? Nosotros somos el pueblo elegido, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo ascendió al cielo, él abrió, se rompió el velo que dividía, ¿verdad? Al pueblo
de los judíos con los gentiles. Y todo el pueblo elegido de Dios es aquel pueblo que confía, que cree en Cristo como su Salvador. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ustedes son una nación santa, un pueblo escogido por Dios, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel, si hay creyentes, si creen en Cristo como su Salvador, son como nosotros, pueblo escogido de Dios. Pero si rechazan, aunque sea el pueblo de Dios, el pueblo israelita, pues solo con nombre no van al cielo, ¿verdad? Gracias, pastor, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Entonces, vamos a concluir la clase con la tarea. Ahora sí está un poco más entendible los textos bíblicos, ¿verdad? Había una pequeña confusión ahora, pero aquí está. Entonces, lo que ustedes van a leer para este fin de semana es Éxodo 19, los versículos 1, todo el 19, ¿verdad? Y también van a leer, bueno, en otras palabras, van a leer Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Y ahí vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado para esa lección, para esa clase. Vamos a cerrar con una oración. ¿Qué les parece? Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, cuando vemos en carne propia el sufrimiento, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, nos toca de forma personal, Señor, porque sin tu intervención divina, sin tu ayuda, sin tu misericordia, nosotros también vivíamos como esclavos del pecado, de la muerte y del infierno. Señor, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a rescatarnos de la muerte, Señor, y a purificarnos con tu preciosa sangre, a declararnos justos e inocentes ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar esa gesta heroica que hiciste por nosotros, ese amor personificado en Cristo por cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y nos da la comunión directa con nuestro Padre Celestial. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un bendecido día. Muchísimas gracias por su participación activa y también por sus comentarios y preguntas.